a nuestra mente, a nuestra vida. Así que, así como están, vamos a ir a Dios. Padre, estamos agradecidos en este día por tantas bendiciones que nos has dado desde que abrimos los ojos, Señor. Desayuno y ahora venimos a tu casa en tu día, Señor, el cual debe ser consagrado para fines religiosos, Señor, para dedicártelo a ti, Señor, en todo este día sirviéndote. Permite que recordemos eso, Señor, como un principio bíblico. El día que resucitaste de entre los muertos es una verdadera celebración para la iglesia, por lo cual venimos a cantarte, Señor, y escuchar tu palabra. Háblanos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 14 y hoy debemos salir del capítulo 14 para que ya la próxima semana entremos al capítulo, obviamente, el capítulo 15. Estamos abordando un tema que tiene que ver con la oración, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Ese es el gran tema, es la oración, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y de entre ese gran tema, hay una pregunta que con la cual quiero que iniciemos este día. Una pregunta sencilla, pero al mismo tiempo es una pregunta fuerte. ¿Están preparados para la pregunta? Es una pregunta fuerte. Es una pregunta directa también, pero es una pregunta fuerte, aunque es muy sencilla. Y quizás hasta nosotros la hemos platicado algún día. La pregunta esta mañana es, ¿qué tanto amamos al Señor? En lo particular, a mí me gustan los cánticos que hablan de cuánto nos ama el Señor a nosotros. Hay cantos donde expresamos cierto amor al Señor y tienen su cierto valor, pero yo creo que los de mayor peso bíblico es cuánto me ama Él a mí. Eso dice 1 de Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Sin embargo, hay un grado de responsabilidad, de amor hacia Cristo. Sí lo hay, por supuesto. Y ese es el tema en esta mañana que quiero que llevemos a la reflexión. ¿Qué tanto amamos al Señor? Creo que es una de las preguntas más difíciles que deberíamos plantearnos. ¿Qué tanto amo al Señor? Eso es una pregunta válida, es una pregunta sólida, es una pregunta para hacérsela usted y para hacérmela yo mismo. Así que es una pregunta directa. ¿Ustedes se acuerdan de aquel capítulo 21 en el último capítulo de Juan? Cuando ya resucitó el Señor y entonces está con sus discípulos, está en una barca y entonces le pregunta a Pedro, particularmente le pregunta a Pedro. ¿Qué fue la pregunta que le hace? ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? ¿A dónde vamos? No. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde vamos a comer pescado? Eso fue la pregunta. Fue una pregunta que traspasó, y miren, les puedo asegurar que después de esa pregunta, Pedro pensó bien lo que estaba haciendo. La pregunta era, ¿se acuerdan que le había traicionado Pedro al Señor? Había dicho, no conozco a tal hombre, no sé quién es. Empezó hasta a blasfemar, dicen los evangelios. Y cuando el Señor le ve con amor, con compasión, le ve el Señor, sale llorando amargamente Pedro, regresa a sus labores, pero ya luego, ya resucitado Cristo, la pregunta antes de irse, nuestro Señor le hace esta siguiente pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Cualquiera de nosotros, hermanos, imagínense que el Señor, están los hermanos de la iglesia y nos preguntara el Señor, y esto todavía es vigente, hermanos, que le pregunte a cada uno de nosotros: oye, ¿me amas más que estos? Era una pregunta. De hecho, yo escuché una predicación en el Día del Señor. Yo estaba recién casado, era el Día del Señor. Yo no me quedé, digamos, en el hotel donde estábamos hospedados. Fuimos a la iglesia. Fuimos a una iglesia presbiteriana, por cierto, y tengo el sermón, lo tengo hasta en mi mente. Lo he predicado varias veces, un gran sermón, y fue basado en Juan capítulo 21. Es un amor que Jesús reclama, es un amor personal, y de eso es el tema esta mañana. Es un amor
Por eso es qué tanto amamos al Señor, qué tanto ama usted y yo al Señor de manera particular. Cristo reclama ese amor cuando le pregunta, ¿me amas más que estos? Versículo 19 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, en la NTV, dice, dentro de poco, el mundo no me verá más. Esto estaba hablando antes de que vaya a la cruz. Acuérdense, faltaban horas para ir a la cruz. Y Cristo le dice a sus discípulos, dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Nuestra versión 60 dice lo siguiente, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted y yo debemos amar al Señor? La primera razón bíblica para la cual usted y yo deberíamos amar al Señor intensamente, yo creo que cada día deberíamos amar un poco más al Señor. Cada año que nos da el Señor de vida deberíamos amarlo más, ¿no? El amor del Señor debe ser creciente, debe crecer hacia Él. Una de las razones bíblicas es que, hermanos míos, tenemos su gracia, ¿no? Porque por gracia sois salvos. La doctrina de hermanos está en toda la escritura. Dígame en primer lugar, ¿por qué Dios llamó a Abraham? ¿Sabe de dónde le llamó? De la tierra de Ur, de los caldeos, de una nación pagana. ¿Sabe por qué Dios escogió a Israel? Deuteronomio dice, por ser la nación más pequeña y la más insignificante. Por eso el Señor, por eso es que es por gracia. Porque no es que Israel era una gran nación y un gran pueblo hasta en el día de hoy. Es una pequeña nación. Y si usted y a mí nos ha salvado y tenemos esta esperanza gloriosa, se debe a su gracia, nada más. Y la gracia es un favor que no merecemos, es un favor inmerecido. Vemos en estas palabras de Cristo, en sus palabras vemos gracia. El mundo no me va a ver entre poco, dijo Cristo, pero ustedes sí me van a ver. Porque si yo vivo, ustedes también vivirán. ¿Qué acaso no es una promesa para nosotros? Hermanos, todos los que estamos aquí, si no viene Cristo entre poco, si no viene Cristo por segunda vez y todo ojo le verá, todos vamos a morir. Algunos podemos escoger ser incinerados y que lo que sirva de nuestro cuerpo que lo agarren, ¿no? La verdad yo sí, no creo que saquen mucho, pero bueno, algunos vamos a ser quizás sepultados en un cementerio o incinerados, vuelvo a repetir. Pero hermanos, ¿sabe cuál es la promesa? La promesa que dijo Cristo, dado que yo vivo, dice Cristo, dado que yo vivo, ustedes también vivirán. ¿Y no acaso Cristo está de pie ante el trono de su Padre? Está vivo, hermanos. ¿No acaso es nuestra esperanza que aunque nosotros vayamos a fallecer, ¿sabe una cosa? Vamos a estar con Él. Pablo dijo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. No sé entonces qué escoger, decía Pablo, si partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, o quedarme en la carne para beneficio de la obra. Tenemos tal esperanza. Son palabras sumamente alentadoras. Así que, hermanos, una de las cosas más gloriosas que tenemos es su gracia. Saber que si Él vive, y si vive, hermanos, ya resucitó, nosotros también viviremos con Él. ¿Y sabe qué más? Según Daniel 12:2, que vamos a ser despertados unos para vida eterna y otros para condenación y confusión perpetua. Que nuestro espíritu se va con el Señor, pero un día vamos a ser resucitados en un cuerpo glorificado. No habrá hambre, no habrá más sed, no más enfermedades,
no más patas de gallo en la cara, no más dolor de donde sea, no triglicéridos, no diabetes, nada. ¿No es maravilloso? Es maravilloso, es la promesa del Señor, se llama gracia. ¿No sería un buen motivo para que nuestro amor por el Señor se incrementara? ¿No sería bueno, bíblicamente hablando, que teniendo esa conciencia, tenemos su gracia, hermanos? ¿Por qué no amamos más al Señor? ¿Deberíamos amarlo más? ¿No? ¿Deberíamos amar más al Señor? En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, ¿sabe cómo se conoce a Dios Padre? Dice, más el Dios de toda gracia, así se le conoce a Dios, el Dios de toda gracia, es el Dios de los favores y de las misericordias, es el Dios de toda gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Queridos hermanos, deberíamos amar más a Cristo. Deberíamos amar más a Cristo, más de lo que usted y yo le amamos. No estoy diciendo que no le ama, lo que estoy diciendo es que deberíamos amarle más. Lo que dice la Biblia es que usted y yo deberíamos amarle más. ¿No acaso fue un reclamo de una de las iglesias de Apocalipsis? Tengo contra ti que has dejado tu ¿qué? Primer amor. El primer amor es cuando alguien se convierte a Cristo, como el endemoniado gadareno, como la mujer samaritana, como la mujer que vertió sobre los pies de Cristo, los ungió con sus cabellos, como la mujer pecadora de Lucas 7, un amor por el Señor, no se escatima, no importa si es un perfume extremadamente caro, no hay peros. Te seguiré donde quiera que vayan, le dijo el que estaba endemoniado después de ser liberado de los demonios. ¿Y qué le dijo Cristo? Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermanos, es el primer amor que a veces empieza a menguar, y quizás hasta con un partido del mundial como hoy. Miren, se mide de esa manera también nuestro amor por el Señor, ¿sí o no? Quizás, no estoy juzgando, pero quizás algunas personas se quedaron a ver el partido. Hermanos, ante un partido y un culto, de alguna manera es un reflejo de nuestras estimaciones, de nuestros aprecios. ¿Ama usted más al Señor? Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y sabe que, hermanos, el mundo caído no vio más a Cristo después de su muerte. Después de ser sepultado, el mundo caído no vio más a Cristo. Lo vieron los hermanos, más de 500 hermanos le vieron resucitado. Lo vieron sus discípulos, aún el Tomás incrédulo, el que dijo, yo hasta que no meta mi dedo en su costado y no tocare sus heridas, no voy a creer. Ellos le vieron, sus discípulos le vieron, más de 500 hermanos vieron a Cristo glorificado. El mundo no ha visto más a Cristo. El mundo caído en su época no le vio resucitado. Versículo 20. Dice yo, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es sumamente maravilloso. Hay que leerlo despacio. Dice, cuando yo vuelva a la vida, ¿qué es eso? Cuando yo resucite. Cuando yo resucite, ustedes sabrán que estoy en mi Padre, unido con su Padre. Pero ahí va la verdad bíblica. Y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Si usted es creyente, quizás no vamos a comprender todo a fondo, pero nos va a dar luz el Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Podemos entender de alguna manera mediana, pero lo podemos entender, que Cristo está en su Padre, pero al mismo Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Esto se llama nuestra unión con Cristo. Esto quiere decir
Escúchelo bien. Que cuando Cristo estaba en la cruz, Él estaba tomando el lugar suyo como si usted y yo hubiéramos estado en la cruz. Y cuando Él resucitó de entre los muertos, es como si usted y yo hubiésemos resucitado. Él tomó nuestro lugar. Es nuestra unión con Cristo. Estamos en Él y Él está en nosotros. Esto es indescriptible. Pero es de alguna manera la razón por la cual usted, que es creyente, tiene deseo de agradar al Señor, deseo de leer la palabra, deseo de andar en sus caminos, porque Cristo está dentro de usted y usted está en Cristo, de tal manera que Dios Padre le ve a usted y a mí, nos ve justos por medio de Cristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre le ve a usted y a mí en Cristo perfectos. Por eso cuando el diablo acusa a los hermanos, nos acusa ante el Padre, el diablo le acusa a usted y a mí. Eso dice la Escritura, nos acusa, es el acusador de los hermanos. ¿Sabe qué ve Dios Padre? Le ve a usted y a mí, nos ve perfectos por Cristo, porque estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Por eso se llama al Espíritu Santo el abogado defensor. Y Cristo es el abogado también. Vamos al versículo 21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos dicho: yo sí amo a Cristo, yo cuánto amo al Señor, pero hay una manera de comprobar, de probarnos bíblicamente. La manera bíblica para probar nuestro afecto, nuestro amor hacia Él, es que tanto usted y yo amamos la palabra. Es que tanto, de qué forma usted ama la palabra del Señor. Dice la Escritura: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Ustedes saben, hermanos, que las Escrituras estarán por encima de nuestras opiniones. Usted tiene unas buenas opiniones válidas, pero aunque sean muy válidas y buenas sus opiniones, sabe que en muchas opiniones nuestras solemos equivocarnos. Muchas veces usted y yo nos equivocamos con nuestras opiniones valiosas, buenas, nos equivocamos. A veces tenemos ideas totalmente erradas en cuanto a la Biblia. Por ejemplo, hay gente que piensa que por tener una Biblia en el centro de su casa, abriendo el Salmo 91, cree que con eso está, amando al Señor, ¿sí o no? No, si yo tengo una Biblia en mi sala y la tengo así abierta en el Salmo 91, eso no prueba que amamos al Señor. De ningún modo, no estoy diciendo que no lo hagan. No lo hagan. Lo que estoy diciendo es que abrir mi Biblia en la sala y poner el Salmo 91, eso no está diciéndome que yo amo al Señor. Hay muchas personas que dicen: yo amo mucho a Dios con todas mis fuerzas, pero es que no tengo tiempo de leer la palabra de Dios. ¿De veras? ¿Usted ama a Dios con todas sus fuerzas y no tiene tiempo, no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios? En verdad es que usted y yo no le amamos si actuamos así. Si usted dice que ama al Señor y no saca tiempo, no sacamos tiempo, es que no amamos al Señor como deberíamos amarle. Y además dice: es que yo amo mucho al Señor y de vez en cuando voy a la iglesia. ¿De veras eso es amar al Señor? Ir de vez en cuando, y usted ama mucho al Señor. La Escritura es muy clara cuando dice: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. O sea, amar al Señor es tener la palabra y obedecer la palabra. O sea, de nada nos sirve decir: yo amo mucho a Dios, pero no me congrego. Pues ¿qué dice la Escritura? No dejando de congregarse.
Amar al Señor es congregarme, es en el día del Señor. Yo puedo decir que amo mucho a Dios, pero ¿lo amo en verdad? ¿No guardo sus mandamientos? No le amo. No le amo. Porque la Escritura claramente dice, los que aceptan mis mandamientos, ok, esto dice la palabra, y los obedecen son los que me aman. Hermanos, a la medida de que usted y yo obedezcamos la palabra del Señor, a la medida que usted y yo veamos en la Biblia lo que nos dice el Señor y lo hagamos, eso es la manera de que estamos amando al Señor. Es la manera de medir. Usted ve algo incorrecto en su vida, como por ejemplo, como dice la Biblia, los que robaban, el que hurtaba. ¿Qué dice la Biblia? No hurte más. Ya te quedó claro, ok, tú hurtabas, ahora no hurtes más. Eso es aceptar los mandamientos del Señor y obedecerlos. Nadie puede decir, es que yo amo al Señor, pero de vez en cuando ahí, pues, la famosa frase que no es bíblica, el que no tranza no avanza, eso no es bíblico, hermanos. El ventajismo no es bíblico en ninguna área. Es que aquí no se van a dar cuenta, no es válido. Para amar al Señor es guardar su palabra. Algunos piensan de manera equivocada cuando dicen, sé que la Biblia es la verdadera palabra de Dios, la conozco, la leo frecuentemente, pero no puedo obedecer lo que dice. Oh, sí, yo sé que la Biblia es la palabra de Dios, pero la verdad en esta área yo no puedo. ¿Será eso amar al Señor esta mañana? Podemos decir, amamos al Señor si ya se nos quedó claro lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer y no lo hacemos. Amar al Señor, hermanos, es entender lo que Dios me dice y por la gracia del Señor, obedecerlo. Así que en segundo lugar, ¿cómo amamos al Señor? Obedeciendo su palabra. Obedeciendo su palabra, es su palabra. La única manera de expresar su amor al Señor, usted y yo, es qué hace usted con la palabra del Señor en su vida. ¿Qué hacemos con la palabra del Señor en nuestras vidas? Es la única manera de expresar su amor. Usted lo puede decir con sus labios y yo. Por eso dijo Cristo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y podemos cantar cantos hermosos, alabanzas, pero hermanos, si nuestro corazón no obedece al Señor, si lo sabemos de memoria, de nada nos sirve. O de muy poco nos sirve. La única manera de expresar nuestro amor al Señor es qué hacemos con la palabra. No solamente el hecho de leerla, no solamente de creerla, sino amarla y guardarla. Amarla. Yo entiendo lo que me está diciendo el Señor, ahora me toca obedecer. Me queda claro lo que me dice el Señor. Y queridos hermanos, no hay sustitutos, No hay sustitutos. ¿Qué hago yo con la palabra del Señor? ¿Qué significa la palabra del Señor para mí? Si usted ama al Señor, usted va a amar la palabra. ¿No tenemos acaso la gracia del Señor? ¿No tenemos la palabra? ¿No acaso son motivos para amar al Señor? No hay plan B, no hay alternativas. La manera cierta en que realmente amamos al Señor es cuando le obedecemos. Es la manera con certeza, con exactitud que usted ama al Señor. Guardemos su palabra, obedezcamos lo que Él nos diga de manera muy sencilla. Es más, podemos citar muchos textos bíblicos, podemos dar citas bíblicas, pero si no obedecemos su palabra, hay personas que saben citas de la Biblia, ¿sí o no? Hay personas que saben citas de la Biblia, pero si no obedecemos su palabra, no le amamos. Pues el texto nos dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Aceptar los mandamientos, obedecer los mandamientos es amar al Señor.
los amará a ellos. Y dice Cristo, yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. O sea, la garantía de amar a Cristo es que el Padre le va a amar a usted y el Hijo le va a amar a usted. Dígame si hay un gramo de error en el amor de Cristo y del Padre. Imagínense qué tipo de amor, que el Padre le ame a usted, que el Hijo le ame a usted. ¿No acaso sería un amor total, un amor perfecto, un amor sublime? Hermanos, esto dice la palabra del Señor. Valdría la pena en esta mañana pensar cuánto amo al Señor. ¿Cuánto amo al Señor? Tiene usted la gracia, tenemos la palabra del Señor, pero ¿qué hacemos con ella? Si usted escucha la voz del Señor, ¿sabe qué tenemos que hacer? Decirle, Señor, dame tu gracia para que yo te pueda obedecer, para que lo que yo entiendo en tu palabra yo lo pueda hacer. Yo lo puedo hacer. Imagínese, voy a darle un ejemplo. ¿Se acuerda usted de Noé? ¿Qué fue lo que hizo Noé en el Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe la historia? El arca, eso le enseñan aquí con los pequeños, el arca de Noé. Y Dios le dijo a Noé de qué materiales iba a hacer el arca y cómo la iba a cubrir con brea. Pero imagínense que Noé hubiera dicho, bueno, Dios me dijo así, pero yo lo voy a hacer de pino. No le voy a poner brea, me va a salir muy caro. No, Noé lo hizo de manera puntual, como Dios le dijo. Noé entendió perfectamente cómo era el arca, Dios le dio la dirección y él solamente obedeció. Podemos entonces decir que Noé amaba al Señor. Queridos hermanos, lo que veamos que Dios nos dice de manera clara, con la gracia del Señor hagámoslo. Tenemos la gracia del Señor, tenemos su palabra, nos habla. Y tenemos la promesa del Señor, dice, los que me aman, a mí, mi Padre los amará, a ellos. Imagínense tener el amor del Padre, que es sublime, maravilloso el amor del Padre. Saber que el Señor le ama a usted, el Padre le ama a usted, vale la pena, hermanos. Vámonos al versículo número 23, 22 y 23. Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Ve la pregunta que está haciendo Judas, pero no el Iscariote, sino otro Judas de sus discípulos. Jesús contestó, todos los que me aman, ¿qué dice la Biblia? Es contundente. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Usted y yo podemos evaluarnos esta mañana. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo a través de su palabra nos ha dicho algo puntualmente? En una predicación, en un devocional, en mi lectura bíblica, el Señor me hace entender el error de mi camino. Dice la Escritura, todos los que me aman harán lo que yo diga. La prueba de que usted ama y que yo amo al Señor es que si entendemos algo que nos dice el Señor a través de su palabra, lo hacemos. Quizá usted diga, digamos, Señor, me cuesta. No está diciendo la Biblia que no. Pero hermanos, la Biblia está diciendo que si una persona ama al Señor, va a hacer lo que diga Cristo, aunque me cueste. Porque hay cosas que no queremos dejar, ¿verdad? ¿Sabe qué? Son otras cosas que amamos. ¿Sabe por qué a veces no seguimos a Cristo? Porque amamos más al mundo. No, dije primero de Juan, no améis al mundo. Nos encantan las cosas del mundo. Yo a veces digo, he escuchado hermanos, cantan mejor canciones mundanas que aquí en la iglesia los cánticos. ¿Cómo le hacen? Se inspiran, yo he escuchado. Están inspirados. Yo quisiera ver eso en el culto de adoración. No, en el culto de adoración somos una tabla, ¿no? Es que no me gusta. No es para ustedes, para el Señor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, a veces cómo amamos lo que nuestra carne nos pide. No, nuestra carne no se sacia. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos.
el cántico de Manuel Bonilla, sencillísimo, súper sencillo. Cuidado mis ojitos al mirar, lo canta uno de párvulo, pero hermanos, tiene un peso, una relevancia. A veces lo que nos impide amar al Señor son las cosas de este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cosas vanas. En verdad, quizá algunos de nosotros lidiamos con cosas que no son huecas, no tienen sentido, lo vano es que no tiene, es hueco. Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vea la conexión, el que hace, el que entiende mis mandamientos, acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y justamente el texto bíblico dice acá el Señor: todos los que me aman harán lo que yo diga. ¿Hay algo en lo cual amamos más, hermanos? Es que esto no lo puedo dejar. Es que esto lo amo, lo quiero. Puede ser cualquier cosa, Puede ser cualquier cosa. Pero ¿cómo si me encanta? Es que el pecado es engañoso. ¿Quién dice que el pecado es feo? ¿Quién dice que el pecado no es atractivo? Sutil. ¿No fue el engaño de Génesis 3? Aquel fruto parecía... Fíjese, y lo que dice 1 de Juan está conectado con Génesis 3. Le pareció bien a Eva para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Es una tentación. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No te vas a morir, no te va a pasar nada. Así es el engaño del pecado. Es atractivo. Y a veces amamos más esas cosas atractivas. Y nuestro amor por Cristo se frena. Porque tenemos que renunciar a eso que amamos. Si usted y yo amamos otras cosas, hermanos, vamos a amar menos a Cristo. Por eso el Evangelio es radical. Radical. El que ama más a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, no es digno de mí, dice Cristo. No está diciendo que uno odie. El que no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, no es digno de ser mi discípulo. Lo que está diciendo el texto, que el amor a Cristo debe ser primero. El amor al Señor debe ser lo primero. Dominar, el amor de usted hacia Él nos debe dominar. De tal manera poner en balanza todo. Es más, la Biblia dice: los que están casados, como si no estuviesen casados. No está diciendo que usted se aleje de su esposa para nada. Usted está amando más a Cristo, amándole más a Él sobre todas las cosas. Amándole intensamente al Señor, amándole apasionadamente, hermanos. Y eso va a hacer que las cosas se pongan en balanza. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué amamos más? ¿Amamos más las cosas de este mundo? Hay amores allá que están frenando quizás. Por esta mañana es una oportunidad para reflexionar. ¿Qué tanto amo al Señor? ¿Qué me impide que yo esté amando al Señor? Hermano, voy a decirles algo. Cualquier cosa que yo ame más que a Cristo se vuelve un ídolo. Un ídolo. Un ídolo. Jesús contestó: todos los que me aman, vea esta cosa, harán lo que yo digo. ¿Puede usted imaginarse cuando Abraham, Dios le dijo: dame a tu hijo Isaac? ¿Qué acaso no amaba Abraham a Isaac? Era el de la promesa. Ahora imagínese la escena, llevando a su propio hijo. Dios le dijo: dame a tu hijo Isaac. Y Abraham obedeció, porque amaba a Dios y tenía fe que Dios puede levantar entre las piedras hijos a Abraham. Creyó a Dios y estaba a punto de sacrificar a su propio hijo. Queridos hermanos, eso tendríamos que hacer esta mañana.
Venir y poner en el altar lo que más amamos, lo que atrapa nuestra pasión por el Señor, lo que más amamos. Decir, Señor, aquí está, esto es lo que yo amo. Pero si tú lo dices, suelto. No quiere decir que usted no vaya a llorar, pero no vale la pena más amar a su Señor, amar a su Salvador, amar a nuestro Dios, por encima de cualquier cosa, hermanos. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará. Y vea lo que dice. Y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Generalmente nosotros decimos y creemos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, ¿sí o no? Pero ahí va una verdad bíblica. No solamente el Espíritu Santo vive dentro de los creyentes, vive el Padre y vive el Hijo, vive la Trinidad en nosotros. ¿Sabían eso? No solo el Espíritu Santo. La promesa de Cristo dice acá, y vendremos para vivir con cada uno de ellos. ¿De quién está hablando? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vendremos para vivir con ellos. Mi Padre los amará. Está hablando del Padre. O sea, hermanos, que usted tiene, si usted es creyente verdadero, usted tiene el Espíritu Santo en su vida, dentro de usted, de manera inexplicable. Y tiene además a Cristo, y tiene además al Padre. No entiendo eso, pero es lo que dice la Biblia. Es una maravilla el Evangelio. ¿Cómo no amar más al Señor? Sí, cierto. El Señor demanda amor primero hacia Él antes que cualquier cosa. ¿Qué estamos amando esta mañana más? ¿Las cosas de este mundo? ¿Las cosas pasajeras? Estamos en el mundo, recordemos, pero no somos del mundo, Somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso. Los más robustos van a llegar a 70 u 80 años. Lo demás, la misericordia del Señor. Somos de paso, hermanos, somos eternos. Vamos a estar con Cristo eternamente y para siempre. Romanos capítulo 5, versículo 5, me encanta la NTV como dice lo siguiente, se lo voy a leer. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Sabe por qué usted debe amar al Señor Jesucristo? Porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. No es que ame a Cristo con sus fuerzas, no es que yo ame a Cristo por ser una excelente persona, es que me da su palabra, me da su gracia y me derrama su amor. Por eso debo amar a Cristo. Por eso debemos amar a Cristo, porque el amor de Dios se nos ha derramado en nuestro corazón. Y Él demanda que le amemos, que usted y yo le amemos por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier afecto. Si ve que algo en su vida o en mi vida no es correcto, debemos apartarnos. Debemos dejar lo que estamos haciendo por amor a Él. Él no se equivoca, hermanos. ¿Quién se equivoca? Ustedes y yo. Ustedes y yo.
No voy a dejar lo que estoy haciendo. Voy a seguir en rebeldía. ¿Sabe usted y yo lo que tenemos que hacer? Voy a seguir igual. Ahí está la respuesta. ¿Cuántos presentan examen y no quieren ver su nombre en la lista? Quieren ver su nombre en la lista de aprobados, ¿verdad? Aprobé la materia, no troné. Porque dice la Biblia, el que no me ama, ¿no qué? No me obedece. Usted se saldrá este domingo, ojalá y no, diciendo, pastor, gracias. ¿Tú cumplí una vez más? Nos vemos el próximo domingo. El que no me ama no me obedece. Pero recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Queridos hermanos, usted y yo debemos amar a Cristo. Tenemos la gracia del Señor, tenemos su palabra, tenemos el amor de Cristo, el amor del Espíritu Santo para amar al Señor. Lo único que le impide sería el amor al mundo, el amor a la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el pecado, que sea. El que no me ama no me obedece. Y podemos decir, podemos citar textos bíblicos, pero si oímos la palabra y no obedecemos, no le amamos. ¿Cuántas verdades bíblicas hemos escuchado? ¿Cuántos hermanos aquí hemos escuchado que hay que dejar el pecado? Si usted está en fornicación, ¿qué debe hacer? ¿Seguir fornicando? ¿Teniendo relaciones sexuales antes de casarse? Basta ya, salí de en medio de ella. Dice el Señor. Si usted está adulterando, ¿qué tiene que hacer? Dejar el adulterio. Por amor a Cristo. Cualquier cosa, hermanos. El que hurtaba no hurte más. Por amor al Señor. Si me amáis, dice Cristo, guardad mis mandamientos. Que no me ama, no me obedece. Y 1 Corintios capítulo 16, versículo 22 es una sentencia bíblica. Dice, si alguien no ama al Señor, escúchenlo bien, si alguien no ama al Señor, tal persona, escúchenlo bien la palabra del Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, ven. Una manera dramática, una manera devastadora. Si esto no le devasta, si no toca su corazón esta mañana, hermanos, es que su corazón es de piedra. Y si usted es un creyente genuino, esta gran verdad debería encender nuestra pasión por Cristo. Y lo que haya que dejar, si usted ama a Cristo, con la ayuda de Él, si tú lo dices, Señor, lo haré. Va a derramar lágrimas quizás. ¿Pero acaso es mejor amar a Cristo? ¿Cuánto nos amó Él? ¿No nos ha derramado su amor a través del Espíritu Santo? Y bueno, el versículo 27 dice, la paz os dejo. La paz os dejo, mi paz os doy. Voy a leerle la versión la NTV. Versículo 25 dice, les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Hermanos, tenemos la dicha de los creyentes verdaderos tener el Espíritu Santo, de recordarnos, de estar con nosotros, abogado, defensor. Y el versículo 27 dice lo siguiente, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Sabe cómo comienza el capítulo 14? Comienza hablando de paz y terminó este capítulo hablando de lo mismo, porque si tenemos al Espíritu Santo, hermanos, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz. Y Cristo les dice, les dejo un regalo, paz en la mente.
¿Cuántos de los que estamos aquí realmente cuando van a dormir tienen paz en su mente? Por eso dijo Cristo, yo doy la paz no como el mundo la da. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Si seguimos amando al mundo, hermanos, la paz momentánea del mundo, cuando está uno en una fiesta, en un antro, parece que uno es feliz, es algo vacío. Nuestros queridos jóvenes creo que hasta luchan para que les den permiso. Es algo tan vano, tan vacío. Amigos, no hay amigos en el mundo. No hay. Son puras mentiras. El diablo es mentiroso, es el padre de la mentira. Dice la Escritura, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Horas antes de ir a la cruz dijo esas palabras. Horas antes sus discípulos estaban siendo probados cuánto amaban al Señor, cuánto le iban a amar. Así que hay tres verdades concluyentes. Para amar al Señor tenemos su gracia, hermanos. Usted quiere amar al Señor, usted y yo tenemos la gracia de Cristo. Usted quiere amar al Señor, tenemos su palabra para aceptarla y obedecerla. Usted y yo queremos amar al Señor, tenemos el amor de Cristo derramado, el amor de que el Espíritu Santo nos ha dado. Podemos y debemos amar al Señor, claro. Esto implica una renuncia para algunos o muchos de nosotros. Esto implica un hasta aquí a lo que estamos haciendo mal. Señor, si tú lo dices, yo lo haré. Lo que diga, Señor. Pero eso es amar al Señor verdaderamente, ¿eh? Dice el libro de Tito, y termino con esto. Decía Tito en su carta, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Yo lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir aquí, hermanos, no es solamente decir yo soy cristiano, yo conozco a Dios, citar textos bíblicos. Hermanos, yo le pregunto esta mañana, nos preguntamos así hacia nosotros mismos, ¿amamos más al Señor? ¿Le amamos verdaderamente? El que ama a Dios es el que guarda su palabra. El que después de una predicación, de una lectura bíblica, es quebrantado por el Espíritu Santo, se arrepiente, le duele en su corazón andar o que andemos en franca rebeldía y le pedimos perdón al Señor y nos duele no amarle como deberíamos amarle. Un verdadero hijo de Dios le va a doler no amar al Señor como debe ser. Por eso abrimos la predicación cual Pedro ante Cristo le dijo, ¿me amas más que estos? Es una pregunta directa para cada uno de nosotros y nos lo está diciendo el Señor esta mañana. ¿Me amas más que estos? Le pudiéramos responder al Señor que le amamos más